De parte de Mundo Tesis, darle la bienvenida a este webinar. Para nosotros como tal es un gusto enorme poderlos tener aquí porque siempre vamos a recalcar que Mundo Tesis existe para ustedes y gracias a ustedes, a toda la comunidad que como tal confía en el trabajo que viene haciendo Mundo Tesis y que sigue creciendo cada día. En Mundo Tesis estamos como tal comprometidos para poder acompañar a cada uno de ustedes en todo lo que es el proceso académico, desde la formulación o construcción de instrumentos, análisis de datos, redacción científica, entre otros aspectos, ¿no? Con el único propósito de poder brindar herramientas muy claras, prácticas y sobre todo actualizadas para que se puedan avanzar con muchísima seguridad y lograr todos aquellos objetivos académicos que nosotros podamos tener. En esta oportunidad me siento muy feliz de darles la bienvenida a este nuevo webinar que está realizando Mundo Tesis, denominado Nuevas tendencias en la construcción de instrumentos de investigación cuantitativa en ciencias sociales, un tema muy fundamental para quienes buscan mejorar toda la calidad metodológica de sus investigaciones. Tenemos ya la presencia del magíster Ernesto Solano, magíster con quien ya hemos venido trabajando hace mucho tiempo, sabemos de su amplia experiencia y sabemos que vamos a quedarnos gustosos con esta presentación que él nos va a dar. El magíster Ernesto Solano ya presente tiene una amplia trayectoria, como ya le he mencionado. Es magíster en psicología de la Universidad de Antioquia, psicometría, analista de datos, investigador en adaptación intercultural de instrumentos cuantitativos de medición y evaluación psicológica. Él es consultor en diseño y planificación de procesos estadísticos, investigación y evaluación de proyectos y docente a tiempo completo del programa Psicología Uniminuto CD Bello, docente de cátedra en Corporación Unilacistas. Bueno. Es un gusto contar con usted, Magíster. Este espacio sabemos que nos va a brindar toda aquella gama de conocimientos que usted tiene. También les mencionamos que vamos a tener una ronda de preguntas al finalizar el webinar. De igual forma pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para que después se puedan ir resolviendo una por una. Asimismo, les invitamos a que nos puedan acompañar hasta el final porque siempre Mundo Tesis tiene sorpresas para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en este webinar y a continuación le doy el pase al magíster Ernesto Solano. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Miguel. Realmente me honra estar de nuevo compartiendo espacios con ustedes. Un saludo pues a toda la comunidad interesada pues en estos temas. Realmente son temas bastante, de alguna u otra manera, bastante especializados que realmente quien le interesa es porque le gusta, ¿no? Y realmente, bueno, confírmeme si me escuchan adecuadamente. ¿Todo perfecto? Ok, listo. Sí, porque cambié un poco de dispositivo de audio, entonces como para probarlo, ¿no? Sí, bueno, básicamente, este webinar de alguna u otra manera es una apertura a la nueva época de los cursos de medición e investigación, de diseño de instrumentos de medición y evaluación en ciencias sociales en general. Cierto que se va a aperturar el próximo viernes. Entonces, la idea es como tratar de empezar haciendo algunas claridades que nosotros como público general necesitamos conocer con respecto a los instrumentos de investigación y también tratar de identificar algunas de las tendencias recientes, no todas realmente hoy en día, como estamos en un mundo de datos, ¿cierto? Estamos en un mundo que el avance del capitalismo, el avance de la revolución, la cuarta revolución tecnológica, lleva a una ubicuidad de una serie de tecnologías. Resulta que estamos rodeados de tecnologías que producen datos a través de nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, eso es uno de los contextos principales que nosotros tenemos que comprender para saber cuál es el rol que cumple hoy la producción de datos, tanto en investigación como para cualquier otro uso, porque no crean que los datos solamente se utilizan en investigación. Básicamente ustedes todos los días están expuestos a cosas que funcionan con datos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, vayan solamente a las sugerencias de YouTube, ¿cierto? YouTube tiene un conjunto de procedimientos estocásticos mediante los cuales predice qué video que te va a gustar más. ¿Cierto? Y básicamente recopila datos para llegar a esa clase de conclusiones y disponer el algoritmo, lo que llamamos el algoritmo, ¿no? Vulgarmente, porque no es algoritmo. Em,
de alguna u otra manera se hacen un montón de cosas con los datos. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando estamos en investigación, a veces la investigación como que se queda un poquito atrás en el tiempo, se queda un poquito atrás de lo, en lo tradicional. Muchas veces, entonces es algo que como que debemos primero problematizar para entender las tendencias recientes con respecto al diseño de instrumentos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, realmente ha sido más, bueno, no sé si puedes permitirme compartir acá pantalla. Tengo como deshabilitado. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, ¿no? Muy bien, muy bien. En primer lugar, es importante que nosotros de alguna u otra manera tengamos muy en claro para qué sirven los instrumentos en investigación. Estoy seguro que las personas que nos ven, pues, bueno, algunos rostros conocidos, algunos nombres conocidos acá, otros nuevos, que bueno, bienvenidos a ello. Nosotros hemos venido conversando a lo largo de los cursos acerca del problema de la investigación cuantitativa. Investigación cuantitativa. Esto de alguna u otra es un nombre más o menos vulgar, ¿cierto? Más o menos vulgar para todas aquellas investigaciones que realmente, bueno, hay otros nombres con los cuales se conocen esas tradiciones, pero generalmente eso tiene que ver con una tradición llamada nomotética. La tradición nomotética básicamente son todas aquellas formas de hacer investigación que provienen de unas nociones filosóficas acerca de qué debe ser y cómo debe hacerse ciencia, pero la tradición nomotética lo que hace es tratar de explicar los fenómenos de estudio a partir de explicar los fenómenos de estudio a partir de modelos matemáticos. Entonces, de alguna u otra manera, esto hace que sepamos un poco cuál es la particularidad que tienen las técnicas e instrumentos de recolección de datos cuantitativos en contraposición a otro conjunto de técnicas e instrumentos que nosotros utilizamos en investigación, que son los llamados de investigación cualitativa. Los de investigación cualitativa, ¿cierto? Los de investigación cualitativa generalmente trabajan con base en las tradiciones llamadas ideográficas, que básicamente la tradición ideográfica lo que trata de identificar es más bien la particularidad y procesos de constitución basado, basados en el significado que atribuyen personas a las acciones, ¿no? Entonces, la investigación cuantitativa de alguna u otra manera tiende a estar muchas veces más del lado izquierdo, ¿no? Del lado de la tradición nomotética. Entonces, para nosotros entender de alguna u otra manera la lógica que esto tiene para la hora del diseño de los instrumentos de producción de los datos, es necesario comprender que nosotros generalmente en la tradición nomotética tratamos de ajustar los datos, ajustar más bien, más bien, ajustar el comportamiento de la realidad, más bien, interpretar el comportamiento de la realidad con base en un constructo, con base en conceptos, más bien. Con base en conceptos. ¿Qué quiere decir? No significa que la investigación cualitativa uno no genere conceptos, sino que es un poco al revés. La tradición ideográfica crea conceptos a partir de lo novedoso, lo particular y lo específico, más bien lo históricamente específico. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que los instrumentos de investigación cuantitativa, en investigación cuantitativa, los instrumentos por lo general, van a partir de un esquema prefijado para nosotros describir, explicar los datos, ¿no? De explicar el comportamiento de la realidad. Mientras que aquellos estudios que provienen de la tradición ideográfica lo que van a hacer es lo contrario. Es tratar de identificar, bueno, la realidad realmente se está comportando así, tenemos esquemas relativamente flexibles
de producción de los datos relativamente flexibles de conceptualización, entonces lo que vamos a hacer es tratar de crear conceptos nuevos, ¿no? En investigación cuantitativa, no. En investigación cuantitativa, en las tradiciones nomotéticas, lo que tratamos de hacer es hacer simplificaciones del mundo, simplificaciones del mundo que nosotros podamos hacer que quepan en variables matemáticas, que podamos simplificarlos hacia entidades matemáticas. Y generalmente las entidades matemáticas suelen ser las llamadas variables. 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 Entonces aquí en investigación cuantitativa utilizamos generalmente variables, mientras que en investigación cualitativa nosotros generamos más bien categorías de análisis. ¿Por qué eso es importante? Porque la forma en que en las disciplinas sociales, que generalmente tienen un conjunto de controversias epistemológicas, de corrientes encontradas, corrientes filosóficas encontradas, básicamente casi todas las ciencias sociales son terrenos en los que hay disputas con respecto a estos dos grupos, todavía hay disputas con respecto a estos dos grupos de tradiciones respecto a cómo debe ser el proceso de construcción de conocimiento científico, pero básicamente en casi todas las disciplinas sociales, bueno, las ingenierías de pronto no tienen este problema, de pronto las ciencias básicas no tienen este problema, pero todas aquellas ciencias sociales, educación, psicología, si consideran la psicología una ciencia social, sociología, trabajo social, eh, arquitectura, todas las disciplinas sociales tienen justamente el problema de la anteposición entre estos dos grandes conjuntos de paradigmas epistemológicos, ¿no? Entonces, fíjense que esto genera dos grandes maneras de entender la realidad y entender la naturaleza del conocimiento, ¿no? Entonces, por qué toda esta antesala? ¿Por qué toda esta antesala que realmente es importante? Porque la recolección de datos, considerando estas bases, va a funcionar de una manera completamente distinta en las investigaciones cuantitativas tiradas al paradigma nomotético, a la tradición nomotética. Va a funcionar de una manera completamente distinta a cómo funciona en la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de la producción de los datos, nosotros ya hablamos de otro concepto clave que suele mal utilizarse también, ¿no? Pero nosotros hablamos acá ya de instrumento. Instrumento. Entonces, acá hablamos de instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que los instrumentos, bueno, en cualitativa generalmente hay un énfasis sobre las técnicas, pero vamos a dejar esto un poco en remojo porque evidentemente no nos interesa tanto la cualitativa hoy. Pero básicamente hablamos de instrumentos en investigación cuantitativa porque los instrumentos de alguna u otra manera aluden a algún grado, así sea mínimo, así sea mínimo, de homogenización o estandarización. Entonces, en investigación cuantitativa, como nosotros tratamos de buscar modelos matemáticos de las cosas, como tratamos de buscar modelos matemáticos de las cosas, entonces, para que esos modelos matemáticos realmente tengan algún grado de universalidad o por lo menos algún grado de transferibilidad, nos toca que esos instrumentos funcionen de manera más o menos similar en diferentes contextos. Más o menos similar en diferentes contextos. Vamos a poner un ejemplo acá también. Vamos a ver si de pronto esto tiene acá un termómetro. Tenemos esto. Los instrumentos funcionan un poco como funciona el termómetro. Cómo funciona el termómetro. Entonces, ¿qué sucede? Que el termómetro, de alguna u otra manera, siempre va a utilizar la misma escala, ya sea escala en centígrados, ya sea escala Fahrenheit, ya sea escala Kelvin, pero siempre va a utilizar una escala, una determinada escala, y un objeto al que se le mide la temperatura en China, y al que se le mide la temperatura en Perú, considerando condiciones similares, así sea de presión atmosférica, por ejemplo, y si está a la misma temperatura, si está, por ejemplo, a 100 grados el punto de ebullición del agua, si están a la misma altura,
¿cierto? Y con el mismo grado de presión atmosférica, que la presión, pues ya sabemos la relación que tiene con la temperatura, va a puntuar lo mismo, ¿no? La escala de centígrados no va a ser una en Estados Unidos y va a ser otra en Alemania. La escala de grado Fahrenheit no va a comportarse diferente en Alemania que en Colombia, ¿no? Entonces, los instrumentos tienen un cierto grado de estandarización porque con ellos se generan datos que van a alimentar modelos matemáticos. Entonces, eso es fundamental cuando nosotros vamos a hablar de los instrumentos porque cuando hablamos ya de técnicas, bueno, no implica que técnica no implique también pues, el uso de instrumentos a veces, pero generalmente en investigación cualitativa interesan más las técnicas. A ver si de pronto hay algún icono que aluda acá un poco a las técnicas. En investigación cualitativa es diferente. En investigación cualitativa, que voy a pues aclararlo muy pero muy brevemente, en investigación cualitativa, uno básicamente reconoce el papel de la particularidad del investigador, de su propia manera de entrevistar, de su propia manera de hacer técnicas participativas o cualitativas, de su propia manera de relacionarse con los participantes y todo ello para crear estos conceptos va a impactar fuertemente. Dos investigadores en cualitativa no recogen o producen los mismos datos ni los mismos conceptos nuevos. eh, Cuando son diferentes, ¿no? Entonces aquí hay una gran aceptación de la intersubjetividad con la que el investigador utiliza los procesos de recopilación de datos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber de los instrumentos. Eso es lo primero que tenemos que saber de los instrumentos. Los instrumentos siempre van a tender a un cierto grado de estandarización. Siempre van a tener un cierto grado de estandarización, de homogenización, porque si no se puede homogenizar, entonces no tiene un valor comparativo, que es el que necesitamos para hacer modelado estadístico de los fenómenos que nos interesan. Entonces, fíjense que ya vamos acá, el tema de investigación cuantitativa, ¿cierto? Está tirado a las tradiciones nomotéticas. Nomotética busca modelos matemáticos y básicamente con esos modelos matemáticos se utilizan simplificaciones de la realidad para nosotros construir, o sea, producir los datos. No vayan a pensar que los datos se recogen, ni en cuanti ni en cuáles los datos se recogen. Los datos se producen activamente por medio de procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ¿por qué hablamos de validación y de qué trata el curso en particular? La validación no es más que las garantías que permiten decir que esos datos que generó un instrumento realmente obedecen a algo teórico y al hablar de eso teórico justamente hablamos de esa capacidad de alguna u otra manera de interpretar desde algún grado de generalidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva, vamos a irnos a un concepto principal, que es el concepto de instrumento. ¿No? ¿Qué es el concepto de instrumento? Yo realmente vengo trabajando con una noción que he tratado como bueno, yo particularmente, bueno, no me he presentado adecuadamente, yo trabajo realmente con validación intercultural de instrumentos, entonces eso es una fuente, cuando nosotros tratamos de medir lo humano, resulta que hay un conjunto de dificultades a la hora de estandarizar. Porque cuando hablamos de variables humanas, nosotros no medimos así como el termómetro, que lo ponemos en el agua, o lo ponemos en el aire, o lo ponemos en la axila de una persona, dependiendo del tipo de termómetro, y ya mide, genera una transferencia de energía. En los seres humanos hay una transferencia de muchas formas de energía, ¿cierto? Pero evidentemente eso está mediado por actividad cognitiva. Entonces, siempre piensen en el instrumento no como el objeto. Entonces, el instrumento, si ustedes tienen un cuestionario, el instrumento no son las fotocopias, ¿cierto? No son las fotocopias que se le aplica a la gente. Si usted tiene un instrumento que es una observación, el instrumento no es el formato como tal, ¿cierto? Es el proceso estandarizado de producción de los datos. Entonces, cuando hablamos de instrumento, es eso, porque es que el termómetro solo, ¿cierto? No va a generar ningún dato. Solo, no va a generar ningún dato interpretable. Se necesita exponer al termómetro a un intercambio de energía para que el termómetro produzca el dato. Produzca el dato. El dato, tengan en cuenta que el dato no está en la naturaleza, el dato es una representación humana y como tal, la forma en que los instrumentos funcionan es a partir
de reducir los datos, reducen el comportamiento observable de la realidad a sistemas humanos, sistemas simbólicos humanos. ¿No? Entonces, fíjense que es un proceso estandarizado de producción de los datos, ¿cierto? Que reduce el comportamiento observable de la realidad a un sistema simbólico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la matemática es un sistema simbólico. La matemática es un sistema simbólico entre muchos. Matemática es uno de nuestros grandes, uno de los elementos más importantes de la cultura en la medida en que participa activamente de muchas otras formas de cultura, ¿no? En la ciencia, en la administración, en la toma de decisiones, se puede hacer ciencia de manera, matemática de manera recreativa. Entonces, básicamente, la matemática es uno de nuestras mejores creaciones, en realidad, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? En tercer lugar, en tercer lugar, de alguna u otra manera, los instrumentos generalmente están destinados a un tipo, muy específico de fenómenos. Y esto, em, es decir, los instrumentos son específicos para una determinada entidad observable, ¿no? Entonces, esto tiene dos connotaciones. Esto tiene dos connotaciones. En primer lugar, porque, por ejemplo, no vas a medir temperatura con una regla. Evidentemente, temperatura se mide con un termómetro. La regla va a medir volumen, va a medir una dimensión con la que se puede sacar el volumen de algo. Y son cosas que a pesar de que se relacionan, porque bueno, objetos que son más calientes pueden tener un mayor volumen debido a la dilatación del material, pero eso generalmente nosotros no medimos la temperatura con una regla. Nosotros la medimos con un instrumento destinado para ello. Entonces, ¿por qué esto tiene una connotación importante cuando hablamos de fenómenos humanos? Porque los fenómenos humanos, en ciencias humanas, hay una especificidad muy, pero muy grande de los instrumentos para determinados casos específicos. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenemos una escala de clima organizacional. Una escala de clima organizacional. ¿Clima organizacional qué es? Es como una especie de estado de ánimo general que los trabajadores de una empresa sienten con respecto a su puesto de trabajo. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces la sola definición de la variable y da sentido a cómo debe ser el instrumento, que generalmente es un instrumento de autorreporte, que ya luego hablamos de eso. Em, y eso hace que no se le pueda aplicar a personas que no cumplen las características en las que no se personas en las que no se presenta el fenómeno de interés. ¿Qué quiere decir? Que el clima laboral, evidentemente, es una propiedad de la experiencia de un trabajador. De un trabajador. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo ir a un preescolar. Yo no puedo ir a un preescolar y aplicarle a los niños una escala de clima laboral. ¿Cierto? Porque uno les pasa el cuadernillo, probablemente hagan otras cosas interesantes con el cuadernillo, como romperlo o de pronto hacer dibujos, que es de por sí comportamiento muy interesante desde el punto de vista de la psicología infantil, desde el punto de vista de la psicología experimental, pero que sucede que no nos va a generar un dato que podamos interpretar como clima laboral, como clima laboral. ¿Qué quiere decir? Que los instrumentos pasan por un proceso o sea, dependiente del trabajo conceptual anterior a los instrumentos. Y por lo tanto, se utilizan otros conceptos que igual vamos a ampliar en el curso, los que quieran inscribirse al curso, que son el proceso de connotación, es decir, los atributos, ¿cierto? Definir atributos y denotación, que es definición de entidades. ¿En qué sentido? En que, bueno, un niño es una entidad. ¿Cierto? Un niño es una entidad que uno le puede medir cosas a los niños. Le puedes medir la estatura, le puedes medir el peso, puedes medir el tiempo de respuesta ante un estímulo, puedes medirle si tiene síntomas de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, TDAH para los psicólogos. Em, pero y evidentemente a los niños se les pueden medir ciertas cosas, ¿cierto? Pero básicamente fíjense que diferentes tipos de entidades van a tener atributos distintos que se les van a poder medir.
y que son inherentes a ello, ¿no? Que son de alguna u otra manera nuestra conceptualización de la variable que nos interesa entiende esos atributos como inherentes a un determinado tipo de entidades. ¿Mm? Entonces, fíjense que un instrumento no recoge datos. Un instrumento no recoge datos. Un instrumento es una de las formas en que nosotros producimos los datos. Y nosotros en ciencias sociales, que tenemos muchas veces tanto caos y tanta impredictibilidad, es más y más importante que nosotros tengamos respaldos que llamamos validez. Validez no es más que el respaldo que tiene un instrumento entendido como un procedimiento estandarizado, no como un objeto, porque el termómetro es más que el termómetro, pero el termómetro funciona es con un procedimiento estandarizado. Lo mismo una escala de clima laboral. La escala de clima laboral tiene una cierta estandarización, cada versión tiene una estandarización que va a generar los datos por medio de un procedimiento, que es preguntar a la persona, sentarla, mostrarle el cuestionario, ya sea digital o escrito, que conteste unas determinadas opciones de respuesta, y esas opciones de respuesta nosotros hacemos una operación matemática con ellas, y esa operación matemática lo interpretamos como clima laboral. Entonces, básicamente los instrumentos son procedimientos estandarizados más que simplemente objetos. Y básicamente cuando hablamos de validez, hablamos justamente de garantías de que el instrumento genera datos interpretables teóricamente. Interpretables teóricamente. Ahora bien, entonces, ya esto acá, pues pongámoslo acá como en un cuadro para que sepamos que no vamos a profundizar más en esta parte de cualitativa. Si lo colocámoslo acá en un cuadro, pues sin transparente. Dejemos esto acá quietecito, ¿no? Dejemos esto acá quietecito. Entonces, en investigación cualitativa, ya sabemos que la finalidad de la producción de datos es otra, es completamente diferente que en investigación cuantitativa, que en investigación cuantitativa generalmente nosotros necesitamos los datos para alimentar modelado estadístico, alimentar modelos estadísticos, ¿no? Entonces, ya hablamos de qué son los instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, esa es pues más bien una definición en la que estoy trabajando personalmente. Realmente los manuales de investigación de alguna u otra manera tienen muchos baches y muchas, de alguna u otra manera, em, cosas más que nada intuitivas con respecto a cómo conceptualizan los instrumentos. Pero básicamente es la definición que yo les invito a pensar, ¿no? Instrumento no es el objeto, sino un proceso estandarizado. Es una reducción del comportamiento a sistemas simbólicos, generalmente matemáticos. Mm, Bueno, no me permite editar. Bueno, entonces quitamos esto. Generalmente matemáticos y que están determinados a un tipo muy específico de fenómenos, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que es un instrumento. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros en ciencias sociales, nosotros tenemos maneras muy, pero muy variadas de nosotros generar datos, producir datos que puedan ser interpretables conceptual y matemáticamente. Entonces, algunos de los instrumentos notables son los siguientes. Número uno, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Empecemos por lo más individual. Empecemos por lo más individual. Digamos que tenemos psicología, ¿cierto? Bueno, realmente es el ejemplo que yo tengo más cerca, ¿no? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, formatos de observación. Sobre todo en psicología experimental. Los formatos de observación, de alguna u otra manera, lo que hacen es darle al investigador unos ítems, unos indicadores que uno propicia una situación para observarlos y luego simplemente anota cuántas veces aparece tal comportamiento de interés. Anota de pronto si hay alguna gradiente de intensidad de ese comportamiento, ¿cierto?
De alguna u otra manera registra en alguna especie de checklist si tales comportamientos aparecen y tales no, si de pronto anota en qué condiciones aparecen esos comportamientos, se registra la condición. Y de alguna u otra manera, ese es uno de los instrumentos más sencillos, ¿no? Porque es que al fin y al cabo la primera técnica de investigación de la historia es la observación, ¿no? O sea, básicamente Aristóteles cuando escribió Organon, lo que hizo fue observar la naturaleza y tratar de delimitar el alma de las cosas, ¿no? El alma en el sentido del procedimiento y el funcionamiento, que alma para Aristóteles era otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense que observación, básicamente nosotros podemos, todo lo que observamos, lo podemos reducir a variables matemáticas, ¿no? Incluso usted en su casa, ¿cierto? Usted digamos que usted tiene hijos, ¿cierto? Y sus hijos cada día o se bañan o no se bañan. Variable dicotómica. ¿Se bañó hoy? Sí. ¿No se bañó? No. Uno. Cero. Fíjense que de alguna u otra manera los formatos de observación funcionan con esta simplificación de variables lo más sencilla que hay, ¿no? Tenemos también este que es el llamado instrumentos documentales o de autorreporte. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Los de llamados instrumentos documentales realmente tienen muchos nombres, ¿no? Pero básicamente es cuando uno hace esto. Vamos a buscar un ejemplo. Inventario de duelo complicado. Vamos a buscar, obviamente, un artículo científico. Vamos a ver si acá está la lista de ítems. A ver, está la lista de ítems, pero a ver si la tenemos sin el... Bueno, esto. Bueno, instrumentos de investigación documental, ¿qué es? Son simplemente conjuntos de preguntas con las que nosotros le preguntamos a un sujeto acerca de algunas cosas y el sujeto viene y contesta algo. No recuerdo por qué se llama método de investigación documental, pero esto en psicología suelen llamarse escalas psicométricas de la teoría clásica de los test, que eso también lo cubriremos en el curso, pues, las primeras sesiones. Pero básicamente, instrumentos de revisión documental, ¿qué es? Simplemente miramos, le exponemos a una persona a un conjunto de preguntas. Exponemos a las personas a un conjunto de preguntas y las personas dicen, ah, bueno, se aplica mucho a mí, está bien, pondré cuatro o no se aplica para nada a mí, pondré cero. Y uno le da instrucciones a la persona para ir llenando esa clase de cuestionario y de alguna u otra manera eso está tan adentrado, eso está tan compenetrado en la cultura occidental de nosotros, en nuestra cultura occidental, en nuestra relación con la ciencia, en nuestra relación con lo psicológico, en nuestra relación con lo educativo, que nosotros estamos muy mimetizados con la cultura de este instrumento. Hace parte de la cultura popular, de alguna u otra manera. Hasta da para muchos chistes, de hecho, ¿no? No recuerdo ninguno, pero no importa. Entonces, fíjense que, eh, ¿cuál es la garantía aquí? Estos instrumentos generalmente son de dos tipos. Uno, en el cual cada uno de los instrumentos significa algo de manera diferente y puede ser diferente uno del otro, que suele verse en las encuestas, ¿cierto? Aquí pues hagamos acá el tipo, ¿no? 2A, encuestas. Las encuestas generalmente son diseños de investigación, pero generalmente el instrumento que éstas utilizan suele ser un conjunto de preguntas sin mucha conexión entre ellas, pero que cada una de esas preguntas uno luego va y analiza pregunta por pregunta las frecuencias de la contestación. Entonces, las encuestas básicamente son y contienen instrumentos que generalmente no suelen estar tan relacionados entre ellos o no se interpretan de manera concatenada. En cambio, esto que es más común y generalmente más efectivo y con mayor potencial de estandarización, esto generalmente son llamadas escalas psicométricas. TCT. TCT es teoría clásica de los test. Entonces, ¿esto qué significa? Las escalas psicométricas lo que hacen es lo siguiente, van a afirmar lo siguiente. Cada uno de los ítems no se va a analizar solo, nunca se va a analizar de manera separada. ¿Por qué? Porque cada uno de los ítems nosotros calculamos
el consolidado de la variabilidad de los ítems y ese consolidado de la variabilidad va a dar una entidad matemática desconocida, oculta, que va a representar esa entidad psicológica o social oculta que no podemos ver directamente. Por ejemplo, clima laboral, tú no puedes ver el clima laboral. No puedes ver el clima laboral, solamente lo puedes ver a través de concatenar unas respuestas de los individuos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos acá una escala que se llama duelo complicado, que es básicamente un conjunto de síntomas que juntos generan una condición que se llama duelo complicado, que es cuando las personas pierden algo, un familiar, un trabajo, una pareja, pero resulta que eso degenera en una patología grave, ¿no? Eso es lo que se llama duelo complicado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos ítems agrupados entre sí, ninguno por sí solo, pero esos ítems agrupados entre sí, la variabilidad de ellos va a hablar de la variabilidad de lo que llamamos duelo complicado. Fíjense que aquí está justamente la lógica cuantitativa. Es decir, obviamente sabemos que el duelo es complejo, no en el sentido médico, ¿cierto? Sino que tiene muchas diversas manifestaciones. El sujeto va a hacer interpretaciones de lo perdido, va a tener una experiencia individual de lo perdido, unos significados que podrían estudiarse cualitativamente, claro está, pero ¿qué sucede? Que nosotros simplificamos y nos interesa solamente un segmento de esa experiencia para determinar si eso es duelo complicado o duelo no complicado. Y eso es una variable matemática. Entonces, fíjense de qué manera la lógica de los instrumentos cuantitativos lo que hace es hacer una apuesta por la simplificación de entidades que son complejas en su naturaleza. Entidades que son diversas, pueden ser irrepetibles, pueden ser mucho más complicadas que lo que da la escala, pero la escala es una apuesta por la simplificación. ¿Mm? El instrumento cuantitativo en general es una apuesta por la simplificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros ya lo que hacemos es, simplemente en ese instrumento en particular, sumamos los ítems, ¿cierto? Y esos ítems, la suma de esos ítems, que puede ir, a ver, aquí hay 10 ítems en total. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ir de 0 a 40 el puntaje sumatorio de de todos estos ítems. Esto puede dar un puntaje directo entre 0 y 40 y el instrumento puede tener un puntaje normativo en el cual después de aplicar ese instrumento a una prueba bastante grande, puede decirse que no. Es que si los instrumentos, si las personas puntúan de 24 para arriba, entonces es positivo para duelo complicado. Si las personas puntúan 24 para abajo, entonces es negativo para duelo complicado. La persona tiene un duelo normal. Entonces, fíjense de qué manera funciona esto. Vamos a ver qué dice acá. A ver, bueno, aquí no hay puntaje normativo realmente. Ah, bueno, sí. Entonces fíjense que acá en la descripción del instrumento está, los autores establecieron que los puntajes mayores a 25 si corresponden a duelo complicado. Acuérdense que aquí tenemos 0 a 4, 0 a 40. Y encontraron que el instrumento contaba con altos niveles de consistencia interna y de fiabilidad. Eso luego lo veremos en el curso. Un tip, nunca confíen en la confiabilidad. Es un tip que le doy a todos porque luego se van a dar cuenta que la confiabilidad no es gran cosa. Pero básicamente, fíjense que justamente hay unas reglas de interpretación de los instrumentos y tienen algún grado de estandarización. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos también, tenemos también entrevistas estructuradas. Entrevistas estructuradas. Por ejemplo, en psicología, el DSM-5, que es básicamente un manual de diagnóstico de trastornos mentales, tiene un formato de entrevista que se puede utilizar para detectar ciertos trastornos mentales, ciertos síntomas, ¿no? Entonces, eso es una entrevista que, bueno, no es que la persona va y contesta, sino que uno va haciéndole preguntas muy estratégicas y luego, de acuerdo con su contestación, uno es el que va generando el dato. ¿No? ¿Qué más tenemos? Tenemos también esto, que son baterías de tareas. Baterías de tareas. ¿Esto qué quiere decir? Las baterías de tareas funcionan con otra teoría que se llama teoría de respuesta al ítem. Vamos a colocar acá tree, ¿no? Las baterías de tareas son básicamente, ponemos el individuo. Esto es mucho más común en el entorno educativo.
No vayan a creer que el test que hace un docente para la evaluación de sus estudiantes es un test. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Realmente eso, pues bueno, es una práctica que nosotros hacemos porque hay que evaluar, ¿no? Pero resulta que cuando ya hablamos de pruebas estandarizadas, es cuando en vez de preguntarle al individuo preguntas acerca de sí, lo que hacemos es que responda a tareas. Responda a tareas. Por ejemplo, pruebas de competencia lectora. Las pruebas de competencia lectora tienen una tarea muy clara, que es, bueno, la persona lee algo y luego contesta unas preguntas acerca de ese algo y en esas preguntas nosotros podemos notar si él tiene o no tiene determinadas habilidades de competencia lectora. No importan tanto los modelos son múltiples realmente en este momento, ¿no? Ustedes el instrumento lo pueden utilizar en uno u otro modelo. Algunos modelos son de 3 niveles, otros son de 4 niveles, otros son de 7. Pero particularmente fíjense que cada uno de los modelos teóricos puede interpretar el desempeño del individuo en las tareas de una manera diferente. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, tenemos al individuo, ¿cierto? Lo ponemos a leer un cuento y en el cuento dice el nombre del personaje. Y si nosotros vamos a una pregunta que le hacemos acerca del cuento y le preguntamos por el nombre del personaje y él contesta correcto, entonces básicamente es un nivel que llamamos literal en comprensión lectora. Entonces, aquí las tareas que son, básicamente nosotros le presentamos unas situaciones al individuo, le presentamos unos estímulos al individuo y hay una forma premeditada de responder que de alguna u otra manera representa un logro o representa una habilidad o representa una capacidad. Entonces, tenemos pruebas de competencia lectora, pruebas neuropsicológicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, básicamente ponemos al individuo a resolver cosas y nosotros simplemente vamos haciendo la sumatoria o el inventario de cuántas veces responde de manera correcta a las preguntas. Y ese número de respuestas correctas, eso significa algo que tampoco se puede ver, que es la habilidad. La habilidad, pues bueno, no puedes abrir la cabeza a un individuo, poner la habilidad, sacar la habilidad de la cabeza, ponerla en la balanza, no lo puedes hacer. Entonces, básicamente, ¿qué haces? Tomas unos segmentos de conducta que realmente tú puedas interpretar como conducta exitosa en el desempeño de esa habilidad. Entonces, fíjense que aquí hay, justamente, apenas hablamos, llegamos hablando un ratico y básicamente ya han aparecido 4 clases de instrumentos cuantitativos que se pueden utilizar en ciencias sociales, en psicología, educación o arquitectura, cualquier otra disciplina. ¿No? No implica que esto esté, pues, bueno, yo que trabajo mayormente con instrumentos psicológicos, no significa que eso esté supeditado solamente al área de psicología y educación, a pesar de que psicología y educación son los que más han avanzado en estandarizar los métodos de validación de pruebas o de instrumentos cuantitativos, más concretamente, no significa que esto sea lo único que haya. No significa que esto sea lo único que haya. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Esto es como algo que, bueno, vamos a cambiar la letra para que ustedes de pronto, pues, llame un poco más la atención ahora que les pase como este PDF, que la idea es dejarlo colgado ahí en el WhatsApp de Mundo Tesis, ¿no? Pero fíjense que hay muchas, pero muchas maneras de producir datos cuantitativos para cosas que nos interesan en ciencias sociales y del comportamiento. Hay muchas, pero muchas maneras, ¿no? Ahora bien, nosotros tengamos particularmente, bueno, vamos a ir recopilando, ¿no? Ya sabemos que estamos en la tradición nomotética, vamos a buscar modelado matemático. El modelado matemático requiere simplificar los fenómenos, para eso se utilizan los conceptos y los conceptos van a ser la base de los instrumentos, que ya pues puntualizando acá son procesos estandarizados de producción de datos. Incluyen reducir, simplificar, reducir, poder interpretarlo matemáticamente. Y también sabemos que son muy específicos a un tipo de fenómenos y que tienen respaldos que llamamos validez, ¿no? Ya sabemos que hay al menos estos 4 tipos de instrumentos, hay más, ¿no? Pero particularmente lo que nos interesa hoy, ya a una hora de estar hablando, ¿no? Lo que nos interesa hoy realmente es esto. Lo que nos interesa hoy es esto. Nuevas tendencias
construcción de instrumentos en investigación cuantitativa. Bueno, realmente aquí hay un poco redundancia, ¿no? Porque si hablamos de instrumentos, ya sabemos que de alguna u otra manera hablamos de investigación cuantitativa, ¿no? En este contexto, pues, ¿no? Nuevas tendencias. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? ¿Qué es importante tener en cuenta? Le repito que nosotros estamos en una época en que los datos son oro. Nosotros nos encontramos en algo que actualmente se llama cuarta revolución tecnológica o cuarta revolución industrial. No se imaginan la cantidad tan impresionante, la cantidad y cualidad también impresionante de cambios que eso genera no solamente en nuestra forma de vida, en la forma en que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, en la forma en que los sistemas administran el comportamiento, en la forma como se produce conocimiento sobre el ser humano por parte del ser humano, ¿no? Sino que además la investigación científica también está cambiando. ¿En qué sentido? En que vean, en que, por ejemplo, hacer un análisis estadístico para validar una prueba antes, o sea, antes de los años 90, de los años 80, uno tenía que utilizar necesariamente el lenguaje de programación en algún ordenador relativamente potente que tuviera la potencia para llegar a ciertos cálculos, para aplicar técnicas que fueron inventadas hace 100 años por Pearson que se llaman análisis factorial. El análisis factorial es una de las maneras tradicionales en que nosotros podemos aportar evidencias de que un instrumento funciona. ¿Por qué es importante esto? Porque antes era muy, pero muy caro hacer análisis factorial. Supremamente caro. Ahora no. Ahora simplemente subes tu instrumento a ChatGPT. En ChatGPT le pides que haga un análisis factorial con unos determinados parámetros y él lo hace, ¿no? En el ChatGPT incluso el gratis. Hoy podemos utilizar un software gratuito o piratear uno pago, que bueno, no tiene mucho sentido, pero habiendo gratuitos, pero igual, el que quiera hacerlo puede hacer. Nosotros utilizamos software como Jamovi, Jasp, RStudio, para nosotros hacer ese mismo procedimiento. Y no tenemos que pagar absolutamente nada, eso puede salir en segundos, literalmente en segundos se hace ese cálculo, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros estemos viviendo en una época tecnológica, en una época de revolución tecnológica en particular, la cuarta revolución tecnológica, es que la tecnología para tratar con datos es extraordinariamente accesible hoy día. ¿Qué hace? Esto hace que también se complejicen las técnicas se complejicen y se faciliten y complejicen, se faciliten las técnicas tradicionales de análisis de datos y se complejicen las que ya existen. Eso incluye también el uso de la tecnología para producir estos datos. Porque, por ejemplo, pensemos otra vez en el bendito termómetro. Tenemos un termómetro de mercurio, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que hoy en día con Internet de las Cosas ya tenemos un termómetro que no es necesariamente de mercurio, sino que es un sensor con un elemento metálico que no necesariamente es mercurio, y ese sensor tiene Wi-Fi para conectarnos nosotros a nuestro celular, y con nuestro celular nosotros podemos ver cuánto está puntuando la temperatura a partir de el calor que detecta ese sensor. Las nuevas estufas, por ejemplo, las nuevas estufas que vienen con Wi-Fi, tienen justamente sensores para de alguna u otra manera poder mirar la temperatura de los alimentos cuando los estamos cocinando. Un horno, por ejemplo, va a tener un sensor de una temperatura, bueno, un horno con Internet de las cosas, tiene un sensor arriba y otro abajo para que podamos ver básicamente la temperatura que necesitamos para que la torta que estamos haciendo se cocine o la lasaña que estamos haciendo que se le gratine el queso de arriba, ¿no? Entonces, fíjense que los datos están en la vida diaria. Los datos, el análisis de los datos, la producción masiva de los datos está en la vida diaria, ¿no? Básicamente, ustedes están caminando por ahí y su celular está generando datos de dónde están ustedes y en qué punto están en el mapa en cada momento, ¿cierto? Y con esos datos se pueden tomar decisiones. Usted puede tomar decisiones acerca de, oye, estoy gastando demasiado tiempo al trabajo, entonces es hora de comprar un transporte.
O también se puede tomar decisiones con respecto a qué clase de publicidad les muestra Google, ¿no? Entonces, fíjense que se utilizan datos para todo. Los datos son el oro en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente datos de ahí también la investigación científica es afectada por las formas en que se producen los datos hoy, ¿no? La investigación científica, vamos a asumir eso porque realmente esto es frase que es bueno que recuerden, ¿no? La investigación científica es afectada, diríamos que se beneficia, pero coloquemos la afectada porque no todos son beneficios, ¿no? Es afectada por los modos, más bien por los modos de recolección y análisis de datos que permiten las tecnologías actuales. Y esto, ¿por qué es importante? Porque estamos en una época que es definida como convergencia. Y cuando hablamos de convergencia, es que todas estas tecnologías, un avance, un salto en una, implica avances en todas las demás. Estas tecnologías, podemos empezar con Internet, ¿no? Aunque Internet ya es viejo, ¿no? Pero también tenemos inteligencia artificial, tenemos Internet de las cosas, que el Internet de las cosas es básicamente sensores conectados a Wi-Fi, más nada. Esto se puede utilizar en la industria, pero también se puede utilizar en nuestra vida diaria, ¿no? En la domótica, ¿no? Tenemos Internet de las cosas, tenemos robótica, tenemos, ¿qué más? Tenemos computación en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Esto qué implica? Vamos a hablar ya de las tendencias, porque ya hemos hablado mucha antesala. La tendencia, uno que me gustaría mostrarles a ustedes, es una que se llama evaluación momentaria ecológica. Evaluación momentánea ecológica. ¿Esto qué es? Esto no es nada del otro mundo, pero evidentemente esto no podría existir sin esa convergencia tecnológica. Sin esa convergencia tecnológica, ¿no? Vamos a ver si de pronto encontramos alguna imagen que podamos poner acá. Algo que muestre de pronto cómo esto funciona. Eso está perfecto. Vamos a robarnos esta imagen de esta página. Ya se lo voy a colocar acá. ¿Esto qué es? Básicamente vayamos a pensar en esto de acá arriba, ¿no? Digamos que nosotros tenemos este inventario de duelo complicado. Perfecto. Entonces pónganse a pensar en básicamente cuál es el procedimiento de inicio a fin en que la persona genera el dato relacionado con esta prueba. Entonces, básicamente, uno le da una fotocopia, la fotocopia tiene los ítems y tú le dices, le das toda la premisa de básicamente, bueno, vea estas 10 preguntas, van a preguntarle acerca de su experiencia con respecto a su duelo, por favor, sea lo más sincero que pueda, marque con una X y luego la persona te devuelve eso y luego tú lo que haces simplemente es sumar aquellos ítems en los cuales la persona contestó una X, ¿no? Ahora bien, tengan en cuenta que cuando hablamos de esta clase de instrumentos hay una cantidad de mediaciones cognitivas. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto tiene que pensar, el sujeto tiene que autoevaluarse, el sujeto tiene que recordar, el sujeto tiene que leer y leer implica motricidad en el sentido en que va a mover los ojos y con los ojos su retina va a captar luz, ¿cierto? Y eso se va a interpretar por todo el aparato cognitivo y esa interpretación puede estar mediada por aprendizajes previos, como por ejemplo la cultura, puede estar mediado por su nivel de alfabetización, ¿cierto? Puede tener que ver con su vocabulario. Y luego, filtrado por todo eso, la gente luego va a volver a dar una respuesta motriz, que es que con la mano va a tomar el lápiz, el lapicero o lo que sea que usted le dé, y luego va a marcar la respuesta al ítem. Entonces, fíjense que no es automático el proceso por medio del cual se genera el dato. Está mediado por un montón de cosas. Entonces, la evaluación momentánea ecológica básicamente es llevar este proceso de recopilación de datos a un formulario digital que tiene la particularidad de que no presenta
no presenta todo el instrumento de una vez, sino que lo que hace es irle presentando ítems en momentos aleatorios del día, para mirar particularmente cómo la persona responde en su día a día a esos ítems. Por ejemplo, esto funciona mucho con las psicoterapias, especialmente las psicoterapias de ansiedad o de depresión, en que básicamente uno va aplicando una escala cada tanto, cada 4 semanas, cada 5 semanas. Entonces, para que esa evaluación no tenga que depender solamente de esa aplicación de la escala, básicamente se le instala una aplicación a la persona y a la persona se le va aplicando los ítems de manera aleatoria en momentos aleatorios del día. Eso también funciona con los smartwatch, por ejemplo. Se le manda al smartwatch del paciente, se le envían los ítems. Se le envían los ítems uno a uno, no todo así gigantesco, sino que se le envían uno a uno, asumiendo que así la persona va a contestar de la manera más natural posible, en vez de estar de alguna u otra manera influenciada por el espacio o las emociones o las exigencias o la deseabilidad social, por ejemplo, que le suscita el espacio del terapeuta donde se le están aplicando las pruebas normalmente. Entonces, eso se llama evaluación momentánea ecológica y fíjense que es algo que solamente puede ser posible cuando tenemos smartphone, cuando tenemos internet, cuando tenemos computación en la nube. Y esto evidentemente llega a una base de datos y la base de datos va a ser la que haga todo el cálculo del puntaje del instrumento y la que haga todo, bueno, la que uno programa para que haga todo, em, básicamente todo el resultado de la evaluación del paciente. Entonces, eso es evaluación momentánea ecológica. Entonces, esa es una de las nuevas tendencias hoy día. Realmente ha tomado fuerza en la medida en que toma fuerza en los smartphones, ¿cierto? Que ya pues básicamente somos cyborg prácticamente, que no podemos salir, no podemos ni siquiera ir al baño sin smartphone. Eh, Entonces, básicamente, justamente es una de las tecnologías que toma fuerza hoy día, ¿no? Sí, probablemente si de pronto imaginaron la situación en que el paciente está en el baño y le llega el ítem mientras está en el baño, sí, eso puede pasar. Eso puede pasar. Pero no importa, básicamente el principio de esto es justamente nosotros adherirnos eh, a el día a día del paciente. ¿Cierto? Que el paciente no tenga que generar de, una situación distinta de su naturalidad para responder a los ítems. Se supone que eso lleva a mediciones más acertadas y más naturales, ¿no? Bien, tenemos una segunda tendencia. Tenemos una segunda tendencia y es lo que tiene que ver con Computer-Based Assessment. Computer-Based Assessment. Entonces, o también CDA o CBA. Esto realmente es mucho más sencillo de lo que suena. Es mucho más sencillo de lo que suena porque básicamente esto qué significa que nosotros ya no aplicamos un cuestionario físico al paciente con un cuadernillo, al paciente o a la persona evaluada, al alumno, ¿cierto? Al alumno, al evaluado o a la evaluada, ¿no? Pero el Computer-Based Assessment, ¿qué es? Simplemente son versiones digitales de las escalas, de las escalas. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de una escala que necesita eso determinada definitivamente. Este año tuve la oportunidad de trabajar con una estudiante brillante en trabajo de grado en mi universidad, que básicamente escogió una escala de medición que se llama Autoestima Forma 5. Entonces, ese cuestionario se parece a esto, es justamente esto, ¿no? El cuestionario de autoconcepto forma 5. Autoconcepto es una variable psicológica que de alguna u otra manera es como lo mismo que identidad, ¿no? Pero son las valoraciones que la persona hace sobre algunos aspectos de su identidad. Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos a mirar específicamente la premisa de esto que generalmente se le aplica como una fotocopia o un cuadernillo al paciente. Bueno, o al evaluado o al estudiante, no vayan a pensar que siempre es paciente, a la persona o al evaluado o simplemente a quien queramos nosotros aplicar la prueba.
Entonces tenemos una serie de ítems y todos estos ítems, en vez de tener unas opciones de respuesta de 1 a 5, tienen dos cuadros. Y en estos dos cuadros, lo que uno hace es pensar en un número del 1 al 99 y escribirlo ahí. Y escribirlo ahí y escribirlo ahí. Entonces le dice a la persona, oye, tienes 99 posibilidades para responder. Entonces la persona tiene que estar generalmente siempre mirando esta imagen para ver, bueno, ¿dónde está el 50? Ah, yo estoy 50, ¿cierto? ¿Hago bien los trabajos escolares? Ah, no, yo eso lo hago muy mal. Vamos a puntuar 16. Vamos a puntuar 10 o 20 o 30. Fíjense que aquí de alguna u otra manera esto que está acá, esos valores que está acá, de alguna u otra manera, inducen, inducen la respuesta, ¿no? Pero particularmente nosotros hicimos lo siguiente. Yo creo que tengo acá. El, el Computer-Based Assessment es básicamente utilizar activamente todas las herramientas digitales posibles para uno de alguna u otra manera convertir la prueba física en una prueba que se puede aplicar por computadora y en computadora sabemos que las respuestas motrices pueden llegar a ser diferentes, de pronto el grado de concentración o el grado de distractores o las consideraciones que puedan tenerse al evaluar sean diferentes, pero básicamente lo que hicimos fue esto. Nosotros, bueno, cuénteme si pueden ver aquí, ¿no? Encuesta de autoconcepto. Bueno, imagino que si no pueden decir, si no pueden verlo dirán, ¿no? Entonces, Computer-Based Assessment es esto. Le damos comenzar y fíjense que básicamente él va guiando al participante. Esto es como un preview. La persona, si está en un computador, lo va a ver así, ¿cierto? Entonces, fíjense que es gráficamente más atractivo para el participante que simplemente una hoja o un cuadernillo fotocopiado. Y evidentemente esto se puede aplicar infinitas veces. No tienes que depender de un número físico de fotocopias, pero básicamente uno puede guiar paso a paso al participante. Entonces, Computer-Based Assessment, ¿qué es? Básicamente pensar en el participante como usuario y facilitarle al máximo el proceso de contestar la prueba. Y fíjense que esto se ve así. Fíjense que, bueno, correo electrónico, vamos a colocar ese, ¿no? Entonces, fíjense que aquí están las instrucciones. Las instrucciones de manera que, de la misma manera que acá están las instrucciones. Justamente esto mimetiza eh, las opciones de respuesta que tiene el formulario original. Entonces, básicamente, fíjense que la misma premisa está aquí. ¿Por qué? Porque estandarización, acordémonos que es un instrumento. Mientras más estandarizado, mejor, porque de alguna u otra manera no podemos controlar lo que esa premisa, algún cambio en esa premisa pueda ofrecer, pueda inducir al participante, ¿no? Todavía no se sabe. Entonces, siempre hay que considerar que podría incidir y que por eso tiene que ser estandarizado. Pues el procedimiento debe ser estandarizado, ¿no? Entonces le damos siguiente. Entonces fíjense que va soltando uno a uno, 5 por 5, los ítems, que son estos mismos 5 ítems. Entonces la persona va a tener un indicador en el que va seleccionando qué puntaje de 1 a 99 tiene en ese, o sea, respondería frente a ese estímulo, ¿no? Básicamente, ¿cuáles han sido las consecuencias positivas? Resulta que esto, de alguna u otra manera, si es un ítem que se responde de 1 a 99, va a tener menos opciones, muchas más opciones de respuesta que un ítem de respuestas de 1 a 5, y eso generalmente va a ser muy positivo para las medidas de confiabilidad de propiedades psicométricas, porque justamente estas, al ser producidas en el marco de la teoría de los grandes números, bueno, si alguno de ustedes es estadístico me podrá desmentir, totalmente bienvenido. Pero básicamente, mientras más grados de libertad, mayor precisión y se suele beneficiar la confiabilidad y los indicadores de análisis factorial y todo eso, se suele beneficiar de esto, porque en una muestra bastante pequeña, que son 40 personas, nosotros obtuvimos muy buenas propiedades psicométricas para ese instrumento y parece que se debió no solamente al buen diseño de las preguntas, sino también al número posible de opciones de respuesta.
¿no? Entonces, el Computer-Based Assessment es básicamente no solamente poner un test ahí en la computadora y ya, porque tú básicamente, si no te gusta esforzarte ni complicarte, pues le puedes pasar a una persona el PDF y que la persona conteste en el PDF y ya, ¿no? Pero el Computer-Based Assessment es básicamente utilizar toda la potencialidad que tiene el diseño de usuario para nosotros hacer versiones de las pruebas. Fíjense que esta plataforma que es Question Pro sirve para hacer versiones como se va a ver en escritorio, como se vería en tablet, la gente va a poder contestar en tablet y la gente también va a poder contestar en el teléfono móvil, ¿no? Claro está, no implica que no se pueden hacer combinaciones de estas cosas. Lo que cambian son los principios. Entonces vamos a colocar aquí un, no sé, vamos a colocar un pantallazo de esto para que ustedes se queden con esto ahora con el material que les pasa a pasar a Miguel, ¿no? Entonces, ya tenemos dos. Eh, Evaluación momentánea ecológica o EMA y Computer Based Assessment, que es básicamente, eso se llama EMA. Se llama Ecological Momentary Assessment, ¿no? Y Computer Based Assessment, que es básicamente versiones digitales bonitas. Bonitas en el sentido de que aplican principios de de UX, de User Experience, ¿no? Que es una disciplina que básicamente habla del desarrollo de las interfaces y la forma como interactúan con el usuario. Entonces, fíjense que eh, me parece que es una tendencia importante, ¿no? Y parece ser una tendencia importante en este momento, porque hay muchas versiones computarizadas hoy día de los ítems, pero hay muchas que de alguna u otra manera no aprovechan como la totalidad de los elementos que permite el medio digital, ¿no? Y por último, mi favorita personal, y es una de las a las que estamos dedicando cierta fuerza en un minuto a avanzar en el estado del conocimiento con respecto a esto, es Game-Based Assessment. Game-Based Assessment o GBA, que es básicamente gamificación de la medición. Gamificación de la medición. Bien, la gamificación, evidentemente, no vamos a entrar a la profundidad de esa definición. Pero la gamificación simplemente es añadir elementos de juego, ¿cierto? Añadir elementos de juego a cosas que no son juegos, ¿cierto? Evidentemente también sirve acá. También se puede combinar con las tres anteriores. Pero piensen en algo como Duolingo, por ejemplo. Duolingo. Duolingo, que es la aplicación con la que muchos todavía aprendemos idiomas y que evidentemente ha caído un poquito en desgracia desde que trató de adoptar inteligencia artificial en sus procesos de negocio. Pero bueno, de todas maneras sigue siendo bastante popular, ¿no? Duolingo. Duolingo es un esquema de gamificación en toda regla. ¿Por qué? Porque básicamente gamificación implica añadir elementos de juego a algo. Elementos de juego, elementos de juego, elementos de diseño de juego. Vamos a hablar de algunos. Elementos de diseño de juego. Las vidas. Las vidas. ¿Qué pasa? Es que si en Duolingo tú estás haciendo el ejercicio y te equivocas 5 veces y tienes la versión gratuita, entonces simplemente te va a impedir seguir utilizando la aplicación durante unos minutos. ¿Cierto? Tú pierdes todos los corazoncitos, y básicamente Duolingo te va a evitar, o sea, básicamente te va a castigar por haber perdido todas las vidas. Y entonces fíjense que la vida es una mecánica, es un elemento de diseño de videojuego que básicamente lo que hace es incitar cierta repetición y orientar la conducta del jugador hacia determinadas acciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú en Duolingo obtienes, o sea, completas los ejercicios de una sección, te da también una puntuación, te da un score, ¿cierto? Y ese score es una recompensa. Entonces, en Duolingo puede estar, por ejemplo, cuando recibes los diamantes después de haber llenado una sección, ¿cierto? Esos diamantes o esos cristales o esas piedras preciosas te sirven para comprar algunos beneficios en el juego, para desbloquear algunas actividades, para que si pierdes tu racha,
no la pierdas del todo. Ah, la racha también es una mecánica. Racha, ¿qué es? Premiar, usar la app diariamente o regularmente. Ese es otro elemento de diseño de juego. Entonces, básicamente, tú entras, si tú entras, te genera una racha. Y si tú dejas de entrar, pierdes la racha y tienes que hacerlo otra vez desde el principio. ¿No? Entonces, todos esos son elementos de diseño de juego que lo que hacen es, de alguna u otra manera, hacer que las personas se enganchen un poco más con el proceso de aprender inglés en este caso. Pero resulta que a nosotros nos interesa es la medición, ¿cierto? La gamificación se utiliza mucho para que la gente haga cosas, para que la gente haga cosas. Se utiliza para que la gente compre cosas, que es el advert gaming. Se utiliza para que las personas puedan entrenar con simuladores, que son los juegos serios, serious games. Se utiliza para enseñar cosas, pero a nosotros nos interesa es evaluar. Entonces, el mejor ejemplo de esto es una tecnología que se está utilizando hoy en día en selección y filtrado de personal en las organizaciones, que se llama PyMetrics. PyMetrics es un conjunto de juegos que lo que hacen es medir algunas propiedades psicológicas, algunas variables psicológicas. Entonces, vamos a describir la que más se utiliza, que es esta. Creo que se va un poco pixelado, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, PyMetrics es una batería de tareas, pero esas tareas están codificadas a manera de juego. La persona cree que está jugando, la persona no sabe que se le está evaluando, solamente cree que está jugando. Entonces, básicamente, este es el juego del balón o el globo. Este juego lo que hace es tratar de medir el grado en el cual las personas tienden hacia alto riesgo con respecto a recompensa, ¿no? O sea, tienden a equilibrar riesgo-recompensa. Entonces, ¿qué hace uno? Básicamente, uno va dándole clic donde dice pump, donde dice llenar, y el globo se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando, y este numerito de aquí de dinero va aumentando y va aumentando y va aumentando. ¿Qué sucede? Que si le presionas demasiado pump, el globo se explota y pierdes el dinero, ¿cierto? Fíjense que ya es una mecánica de diseño de juego en que puedes ganar algo o perder algo por medio de una acción divertida. Entonces, ¿qué sucede? Que si le das collect, si le das pump, pump y le das collect, entonces ese dinero que se va llenando se añade a tu fondo. Bueno, no implica que se lo des de manera real al evaluado, no funciona así, aunque podría funcionar así con ciertos presupuestos. Pero básicamente él te va a mostrar aquí abajito un total de dinero que tú tienes, ¿cierto? Y básicamente si le das collect sin que se explote el globo, él te añade el dinero a tu fondo general. ¿Qué quiere decir? Que entonces eso va a hacer que la persona muestre cuál es su actitud a, a irse a mayor riesgo para mayor recompensa. ¿No? Entonces, muchos de la batería de los juegos son así. Por ejemplo, esta que es la Torre de Hanoi, es una variante de la Torre de Hanoi, que es una tarea neuropsicológica. Fíjense que básicamente él debe generar, en un conjunto de movimientos, debe generar esta figura que está acá arriba. ¿Cierto? Entonces básicamente debe mover las piezas una por una para dar como resultado esta torre que está acá arriba y es una reedición de un test psicométrico que se llama Torre de Hanoi. Lo mismo acá, básicamente se le da a la persona a escoger, bueno, usted quiere hacer una tarea fácil o una tarea difícil, ¿cierto? Y se le pone una tarea más fácil y una más difícil, o una más difícil de acuerdo con cómo escoja, y la más difícil va a tener mayor recompensa, ¿no? Y ya básicamente, fíjense que PyMetrics son unas 50 tareas, ¿cierto? Son 50 tareas que miden cognitivas, algunas variables cognitivas por medio de juegos, y es uno de los mejores ejemplos de medición de la gamificación. Ahora bien, para terminar, para que ya darle pie a Miguel y a la conjunta de preguntas y todo eso, ya sabemos entonces que
Instrumentos. Instrumentos son procedimientos estandarizados que se utilizan en investigación cuantitativa generalmente porque la cuantitativa busca crear modelado matemático de las relaciones entre las cosas. Reducen el comportamiento observable a sistemas simbólicos, matemáticas. Están destinados a un tipo muy específico de fenómenos. Tienen respaldos que llamamos válides, que es de lo que trata el curso que va a empezar el viernes. Tenemos algunos tipos de instrumentos y tenemos unas tres nuevas tendencias, que son evaluación momentánea ecológica, o EMA, tenemos evaluación por computadora, CBA, y tenemos gamificación de la medición, o más bien de la evaluación, porque realmente esto se trata de evaluación, que es Game-Based Assessment, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es todo por hoy, es lo que quería compartir con ustedes. Entonces, siempre pensemos más allá, fuera de la caja, porque en investigación cuantitativa la cantidad de fenómenos que podemos interpretar como parte de nuestros conceptos es enorme y siempre hay mejores maneras de hacerlo. Entonces, le doy la palabra a Miguel. Ya voy a exportar esto para que él se los envíe. Y bueno, y quedo supremamente atento a sus preguntas. ¿Listo? Excelente presentación, Magister Ernesto. Como siempre, ha sido un gusto poderlo escuchar. Sabemos que quizás hay algunas consultas de parte de nuestro público, pero también sabemos que están gustosos de haber escuchado toda esa gama de conocimientos que usted posee. Estimados investigadores, me gustaría saber si tienen algunas consultas. Levantando su manito, pueden solicitar que se les habilite el micrófono o si no, mediante el chat yo les puedo ir leyendo las preguntas para que el magíster nos pueda ir respondiendo. Iré exportando esto particularmente. Bueno, excelente exposición. Muchísimas gracias, estimado Ernesto. A ver, vamos a escuchar. Quizás por ahí hay alguna consulta de parte de ustedes, alguna duda. Aprovechemos, por favor, hasta que esté presente nuestro ponente. O todo está claro. Sí, creo que es mucha información, pero igual, bueno, básicamente esto es de alguna u otra manera de cara al curso que inicia el viernes. Entonces, bueno, para aquí. A ver, hay una pregunta por el chat, creo va más enfocada al curso. Nos dice, en el curso que plantean, ¿los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar los instrumentos o podemos solicitar asesorías con otros que estamos desarrollando? Bueno, realmente la idea es, realmente el curso es mucho más corto de lo que uno desearía, porque realmente validar un instrumento es un proceso que puede llegar a ser bastante largo, pero si ustedes tienen un material adelantado, entonces podemos trabajar particularmente en relación con el material que ya estén desarrollando. Realmente, pues yo de manera personal trabajo con unos estándares que se llaman estándares AIRA, APA y NSME sobre la investigación de evidencias de validez en pruebas psicológicas y educativas. Bueno, no implica que no se aplique para otras pruebas, ¿no? Para otras disciplinas, pero como es un proceso largo, sí les recomendaría que de pronto ustedes tuvieran al menos una idea. Con una idea ya se puede trabajar, ya se puede hacer una planificación y ya se puede hacer un direccionamiento. Pero evidentemente esto tiene una teoría que es literalmente muy diferente de las teorías disciplinares, que es una teoría de alguna u otra manera que aporta las garantías de que los instrumentos miden lo que miden.
Entonces sí, entonces básicamente la sugerencia es que si tienen material, si tienen un instrumento de proceso de una, podemos trabajar con ellos. Y si no lo tienen, pues lo pueden generar. Pueden hacer un primer borrador de instrumento a partir del curso, ¿no? Y una planificación de validación. Lo importante es que al principio lo que vamos a hacer es puro trabajo conceptual. Puede llegar a ser difícil, pero no significa que sea imposible. Y vamos a dar unos trucos y unos tips para lograr direccionar esa clase de trabajo. De alguna u otra manera, muchos instrumentos en cuantitativa simplifican en exceso algunas variables, pero de todas maneras funcionan. De todo hay en la viña del Señor. Entonces, no, o sea, por lo menos vengan con una idea y si no, aquí se les ocurre algo, ¿no? Espero que eso conteste. Profesor, buenas noches. Una consulta. Soy Manuel de Hola, Honduras. hola, bienvenido, Manuel. En mi caso tengo dos instrumentos que lo he estado desarrollando. Son preguntas y situaciones sobre manipulación de los privados de libertad hacia agentes penitenciarios. Los he documentado esos ítems a través de la experiencia y situaciones que se han presentado en el centro penal donde laboro actualmente y Ok. factores de riesgo psicosociales hacia los agentes, ya que los turnos que ellos hacen son un poco cansados y las condiciones en que las hacen también, más la situación de estar encerrado. Es posible que Ok. pueda durante el curso poder desarrollar ese instrumento y al final, al finalizar el curso, poder eh, completarlo Sí, realmente puede salir con un plan de validación, porque particularmente ese instrumento, si está basado en experiencia personal, eso significa que de cara a su posible estandarización, o de cara a crear un instrumento que se pueda estandarizar, lo que requeriría sería discusión disciplinar. Entonces, hay varias comprendo. técnicas. Una que se utiliza mucho en Latinoamérica es el juicio de expertos, pero realmente yo soy más de hacer otra técnica que se llama red nomológica. Entonces, aquí la podemos hacer. Aquí podemos mirar si un entregable puede ser ese. La red Cada nomológica uno que de los es... ítems los recopilé de situaciones que dieron en el centro, Ujú. frases que utilizaban los privados de libertad para manipular a los agentes penitenciarios, a los custodios, y Sí, fui documentando cada uno. Tengo aproximadamente unos 200 ítems de frases que utilizaban ellos para poder manipular. sí, los ítems me parece que es bueno tener ítems abundantes. Hay que identificar si de pronto internacionalmente hay alguna conceptualización de eso que permita organizar una interpretación de los ítems, ¿no? Comprendo. Eso se puede hacer, eso se puede hacer. Pero entonces, para el curso podemos hacer, trabajar con tu instrumento de cara justamente a eso. De acuerdo. ¿No? Sí, porque de Muchas alguna u otra gracias. manera, Ujú. Manuel, porque ten en cuenta que se trata de apuntar a una generalización. Entonces imagino que te gustaría que tu instrumento fuera utilizado en otros centros penitenciarios a lo largo del mundo, A ya sea en nivel otros nacional, países. principalmente en Honduras Ok, hay 21 centros ok, y estuve en el centro más grande a nivel nacional. ok. Es la escuela de los penitenciarios y a diario soy comandante de tropas y a diario se presentaban situaciones con privados de libertad en cuestión de manipulación y Ujú, también algunas situaciones con los agentes debido a la magnitud del trabajo que ellos realizan, que es un tanto desgastante. ujú. Les consultaba a ellos y cuáles eran las situaciones que más les estresaban y les generaban problemas a nivel conductual, a nivel fisiológico y a nivel interpersonal y familiar. Ok, ok, suena como variables de riesgo psicosocial. Imagino que eso Sí, devendrá o tendrá alguna influencia de cómo se mide el riesgo psicosocial en tu país. de acuerdo. Actualmente no tenemos estándares para evaluar, así como en otros países, como en México, que tienen unas normas para medir las normas 035, para medir Ujú. esos factores. Aquí todavía no los tenemos, pero saqué un curso sobre eso y me orientó un poco tomando como base esos instrumentos y sacando ítems relacionados a lo que miden estos instrumentos, estas normas 035. Bueno, yo creo que el primer ejercicio es tratar de darle un asidero conceptual que permita generalizar. Pero me De, parece que tener ítems que provengan de un acercamiento cualitativo a los datos es bastante, pero bastante valioso. Y sí, de una, completamente bienvenido, Manuel. Podemos trabajar con gracias, eso. gracias, mil gracias.
Bueno, De mi parte es la única consulta que tengo. listo, Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Magíster, y también agradecer por la pregunta a Manuel. Así como Manuel, me gustaría que más personas se puedan animar a hacer sus preguntas con total confianza. Sabemos que aquí nuestro Magíster está dispuesto a poder responder cada una de nuestras consultas, o si no, también por el chat. Igualmente, por el chat se ha ido enviando información acerca del nuevo curso que se va a aperturar. Tenemos una pregunta de Ronald Lima. Nos dice, ¿en el análisis estadístico se va a utilizar el RStudio u otro programa? Yo generalmente trabajo esto con Jamovi porque Jamovi de alguna u otra manera da casi todos los elementos, aunque hay algunas técnicas que solamente están en SPSS, pero que tampoco es que sean muy utilizadas, sobre todo algunas técnicas de confiabilidad. La verdad es que el módulo más largo es el módulo de análisis factorial exploratorio, que de alguna u otra manera permite utilizar SPSS o Jamovi. Jamovi es una interfaz point and click para utilizar lenguaje R. Es decir, utilizar lenguaje R sin programar, los gráficos de R, la sintaxis de R, sin tener que programar. Y eso de alguna u otra manera ha sido muy exitoso con los estudiantes míos, porque todo está ahí, está justamente ahí. Entonces, utilizamos una librería por defecto que es la librería Factor de Jamovi, pero en SPS también se puede. Tenemos una versión pirata, pero segura, que podemos utilizar con fines didácticos, ¿no? Entonces, se utilizará R, no RStudio, pero sí Jamovi, que justamente es R, y les puedo enseñar cómo sacar de Jamovi el código para pegarlo en RStudio si ustedes lo quieren utilizar, o parametrizar, ¿no? Cambiar los gráficos y eso. Profesor, Ok. soy Manuel, tengo otra consulta. Adelante. En el curso vamos a aprender a hacer baremos y toda la parte estadística de los instrumentos. Vamos a hablar de eso, pero hacer baremos requiere... Qué bueno que haces esa pregunta. Esa pregunta es fundamental para los instrumentos que están creados en la teoría clásica de los test. ¿Qué quiere decir? Que en la teoría clásica de los test nosotros tenemos ítems que su valor es necesariamente relativo. Y teoría clásica de los test significa sumar los ítems y luego compararlos con un valor poblacional de referencia. Ese valor poblacional de referencia se puede obtener cuando se aplica el instrumento a una población grande o representativa, no siempre grande y representativa, no siempre, a veces grande, a veces representativa, ¿cierto? La representativa generalmente está aleatorizada. Pero cuando aplicamos a esa población y esa población nos da unas medias, unos valores de referencia. ¿Qué quiere decir? Que tienes una escala de presión. Tienes una escala de presión. Y esa escala va de 1 a 100. Esa escala va de 1 a 100. Entonces, ¿qué sucede? Que por intuición uno piensa que la mitad de la escala de 1 a 100 es 50. Entonces, ¿qué significaría? Que la gente en 50 estaría medio deprimida, según la escala de depresión. ¿Qué sucede? Que no funciona así. Si nosotros aplicamos a 7.000 personas esa escala, a 7.000 personas sanas esa escala, entonces nosotros vamos a obtener que la gente puntuó 81, ¿cierto? De media. ¿Qué quiere decir? Que la gente va a puntuar 81 en media. Eso significa que una persona patológica es la que está por encima de 81 en depresión y por debajo de 81 son algunos síntomas que no son de importancia clínica. ¿Mm? Entonces, fíjate que el baremo es eso. El baremo es un conjunto de valores de referencia que nosotros utilizamos para luego interpretar si es alto o bajo relacionado con una media poblacional. Baremos no es más que eso. Evidentemente podemos hablar de eso en el curso porque eso hace parte de la teoría clásica de los test y de las evidencias de validez para ciertos usos en la teoría clásica de los test. Pero como tal, aprender a hacerlo, pues bueno, básicamente podemos hablar de la muestra, pero realmente no todos los test llegan a eso. Eso generalmente se presenta en una etapa muy avanzada de la validación de los test. Pero de todas maneras vamos a hablar de eso, de la baremación. ¿No? Entonces...
O sea, vamos a hablar de eso, pero no llegaremos hasta allá. O sea, lo hablaremos, pero no lo haremos. Espero que Pero eso vamos conteste, a mano. ver ejemplos de, o el procedimiento para Sí, realizarlo. sí, sí, claro, claro, claro. Evidentemente la idea es ver algunos manuales de pruebas y los manuales de pruebas tienen los baremos detrás. Entonces, con los baremos es que uno interpreta los test para los usos para los que se hicieron. Entonces, sí, generalmente la baremación es lo que permite que el test sea utilizable para el diagnóstico individual. Entonces, sí, vamos a hablar de eso justamente y voy a mostrarles algunos tests y cómo funcionan. Es que, vean, es más, les voy a mostrar un pantallazo porque un baremo es esta tablita. Un baremo es esta tablita que está aquí. Ya les muestro acá. Vamos a ver si me permite. A ver. Este. Vamos a ponerlo acá y permitir que cargue, ¿no? Baremo es esta tablita. Esto es el baremos de un instrumento que se llama NeoPi o no, NeoFFI. Esto es una prueba de personalidad. Entonces, básicamente, aquí cada uno de estas letras es un puntaje directo en una de las dimensiones de la prueba de personalidad. La prueba de personalidad tiene unos 60 ítems y básicamente 12 de ellos se suman y dan como lugar a cada dimensión. Entonces, aquí qué hay, que por ejemplo, para esta variable que es n, que es neuroticismo, básicamente la media de la gente fue 23,48. El valor intermedio es 23. Ese 23, ¿cómo se lee? Uno va acá y ve que el percentil, o bueno, o el valor T que está acá, que es una de las reorganizaciones de los puntajes directos para identificar puntos centrales, es 50. ¿Qué quiere decir? Que más arriba de 23 en esta dimensión es alto y más abajo de 23 es bajo. Otra forma de entender eso son los percentiles, que los percentiles ya simplemente es toda esa aplicación grandota de 7.000 personas y demás. Básicamente uno la genera en 100 grupos ordenados por la magnitud del puntaje. Entonces, ¿qué significa? Que aquí también es 50. Entonces, este 23 es el punto medio. Pero si la gente puntúa 29 o 30, esto ya está rayando medio alto, por lo tanto percentil 75, y ya arriba, si puntúa 31, entonces ya está muy alto. En esa dimensión, en ese rasgo de personalidad en comparación con la población relativamente normal. Lo mismo acá, va bajando, si está en 11, por ejemplo, estaría en el percentil 5, lo que lo ubica en uno de los valores más bajos de la escala. De manera que esto ya se interpreta justamente de acuerdo con esas referencias poblacionales. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer en el curso es aprender a cómo identificar una muestra adecuada para el instrumento. Y generalmente el proceso de baremación es costoso, pero de todas maneras da como resultado una tabla como esta. Y ya, realmente, si el instrumento, mm, hay instrumentos que proponen baremos arbitrarios, yo recomendaría no utilizarlos, pero tampoco nada les prohíbe hacerlo, ¿no? Pero para los baremos lo necesario es tener unos valores de referencia que nos permitan funcionar con una tabla como esta, Miguel. Entonces, bueno, básicamente sí. Entonces, hablaremos de eso, lo miraremos un poco más a profundidad. Y bueno, la idea es como que al menos sepamos qué es eso, aunque no lo vayamos a hacer, porque es súper importante en esta clase de test, ¿no? Espero que eso conteste, Manuel. Adelante, Pablo, tienes levantado la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. Justo quería hacer una consulta, ya que este curso trata de validación de instrumentos con IA, quería consultar si dentro de los temas va a estar el análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio y SEM. Esa era mi consulta. Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta. La idea es que análisis factorial exploratorio es generalmente la principal técnica
y evidentemente tiene algunas connotaciones que es importante saber antes. Por ejemplo, como el análisis factorial exploratorio trabaja con un modelo lineal general, primero tenemos que tener muy, pero muy claro que es una correlación. Pero sí, realmente va, la idea es que vayan un par de clases relacionadas con el análisis factorial exploratorio. Yo también tengo varias bases de datos con las que ustedes pueden trabajar y tomar decisiones. Pero básicamente sí, el análisis factorial exploratorio sí va. Lo de inteligencia artificial, pues bueno, se puede hacer con inteligencia artificial, pero yo personalmente no lo recomiendo, a menos que uno vaya a trabajar con Python o con RStudio. Pero la inteligencia artificial sirve para el diseño de ítems. Últimamente hay literatura que discute la calidad de los ítems de inteligencia artificial y muestra evidencia al respecto. Pero generalmente es un método bastante útil para generar muchos ítems que van a dar relación, que van a dar como un constructo adecuado en el análisis factorial. Justamente esta mañana estaba revisando un artículo de eso. Entonces sí, entonces eso sí va. El confirmatorio realmente vamos a hacer de manera muy corta, porque en el confirmatorio lo que nos interesa en realidad son algunos indicadores de calidad y el análisis factorial confirmatorio es uno de los, está potencializado por uno de los métodos de ecuaciones estructurales, ahora que preguntas de SEM, que se llama máxima verosimilitud. Pero no vamos a ver todo SEM porque eso requiere otro curso y requiere otras connotaciones. Pero de entrada, el análisis factorial confirmatorio lo que hace es comprobar el modelo obtenido en el exploratorio por medio de una técnica SEM que se llama máxima verosimilitud. Y ya, espero que eso conteste, Pablo, Ok, muchas gracias. de una. Muchas gracias, Pablo, por su consulta. De igual forma, estimado magíster, muchas gracias por absolver las dudas de todos nuestros participantes. Quisiera saber si alguien más tiene alguna duda que pueda, así como lo ha hecho Pablo y los demás compañeros, levantar su manito, activar su micrófono o si no, escribirlo mediante el chat.